sistema siga funcionando, ¿no? Adecuadamente. ¿Qué pasa si por un momento comprometemos la irrigación cerebral? No llega flujo sanguíneo cerebral y pues el cerebro se apaga, ¿no? Se quema, producimos isquemia cerebral, ¿no? Entonces, de nada nos sirve tener, por decir, un paciente que ha sido con un trasplante hepático, le coloquemos un nuevo hígado, si no hemos cuidado la función cerebral, la irrigación cerebral, y el paciente sale pues con una muerte cerebral. Entonces, lo que nosotros buscamos es eso, ¿no? Que el paciente, la misma forma, en las mismas condiciones que ingresó a sala de operaciones, salga en esas mismas condiciones. ¿Ya? Para lo cual, pues, usamos, pues, esto, ¿no? Las funciones vitales, que para nosotros va a ser el pilar, lo fundamental, y, pues, el objetivo final de todo esto, pues, es la seguridad del paciente, ¿no? Que el paciente no exista un riesgo de un evento que pueda ocurrir dentro de sala de operaciones y pueda haber pues una adecuada calidad de la anestesia, ¿no? Con calidad de la anestesia nos referimos pues que el paciente no tenga dolor, ¿no? Que es lo fundamental, el temor máximo con que ingresan los pacientes a sala de operaciones, ¿no? El dolor. Que no tenga un recuerdo, ¿no? De lo que está existiendo, de lo que está ocurriendo. Muchos de ustedes, de repente han tenido familiares o ustedes mismos han ingresado a sala de operaciones, lo que primero piden es de que no les duela y lo segundo es de que estar dormidos, no tener conciencia de lo que está ocurriendo. Entonces, lo que nosotros buscamos pues es la inconsciencia en el paciente, ¿no? Entonces, son pilares fundamentales que es lo que buscamos en la anestesia. Ahora, ¿por qué damos pie o cabida a esto de la monitorización en anestesia? Pues probablemente hasta ahora, porque hasta ahora lo seguimos observando en la puerta de sala de operaciones, cada vez que ingresa un paciente es una despedida, ¿no? Digamos así, del paciente, porque muchas veces, o bueno, se consideraba pues que el riesgo de muerte dentro de sala de operaciones era altísimo, ¿no? Y en realidad era altísimo, ¿no? Doctor, su micro está apagado. Ah, ¿se apagó hacia ahorita o desde el inicio, muchachos? No, no, ahorita recién, doctor. Ah, ya, ya, Ajá. gracias, gracias. Ya, pensé que estaba hablando y me estaban mirando nada más. Muy bien, entonces les manifestaba pues de que la mortalidad en sala de operaciones antiguamente, en los años 50 es altísimo, ¿no? Es una mortalidad alta, ¿no? Uno cada 2000 operaciones. Esto hace pues de que las operaciones eran un acto muy inseguro, ¿no? Y como les manifestaba, en la actualidad se considera todavía así, ¿no? Pero no por nosotros, el personal de salud, sino por el vulgo, ¿no? ¿Quién es el vulgo? Las más personas que no tienen que ver nada con salud, ¿no? Ingresan a sala de operaciones con sus familiares y los observan y se despiden. Existen cuadros desgarradores que se ponen a llorar los familiares. Cuando conversan con nosotros, pues nos transmiten todos esos temores, esos miedos. Nos piden que por favor los cuidemos, que por favor salga vivo, ¿no? De sala de operaciones, ¿no? Y eso, pues, esta mortalidad, pues, ha disminuido conforme, pues, ha aumentado esto, lo que nosotros denominamos la monitorización. Hemos sido más exhaustivos, tener aparatos que nos permitan, o tecnología que nos permitan, pues, tener una monitorización que ahora, para nosotros, es tan cotidiano tener, pues, un EKG, un pulsioxímetro, un tensiómetro, una monitorización de los gases, del CO2, un capnógrafo. Para nosotros es tan habitual que pues hace quizás 15 o 20 años no existía la gran cantidad de estos instrumentos, ¿no? O si existían, eran limitados, ¿no? Solo para ciertos tipos de cirugías, ¿no? En la actualidad, pues, nosotros
tenemos todo este tipo de instrumentos que nos facilitan la monitorización, la evaluación constante que vamos a hacer con los pacientes. Y es por eso que, pues, miren esta data del 17, del 2017, que esta mortalidad, pues, disminuye tremendamente, ¿no? Uno cada 300.000 operaciones, ¿no? ¿Existen muertes? Sí, en sala de operaciones, sí, existen. En la actualidad todavía siguen existiendo, pero ya es escaso, ¿no? Esta mortalidad ha disminuido tremendamente, ¿no? Y justamente ha disminuido porque pues tenemos todos estos instrumentos que nos ayudan a que eviten estos problemas, ¿no? Dentro de sala de operaciones. Va a existir situaciones, sí, que no podemos evitarlas. Probablemente muchas de estas pueden ocurrir por las iatrogenias que nosotros realizamos, ¿no? Errores, confusiones en el manejo de los fármacos, etcétera. Pero pues que en la actualidad se está tratando de buscar ya cómo mejorar esta situación para disminuir ya en la totalidad la mortalidad dentro de sala de operaciones, ¿no? Y es así pues que se reúnen varias sociedades, la sociedad española, latinoamericana, americana, para ver qué es lo que tenemos que monitorizar en los pacientes, sobre todo los que están bajo anestesia general, ¿no? Pero también esto no excluye los que están bajo anestesia regional, ¿no? Entonces, hay tres cosas fundamentales que se tienen que monitorizar, ¿no? Uno viene a ser la oxigenación, dos, la ventilación y tres, la circulación, ¿no? Cosas fundamentales para nuestro organismo, ¿no? Tenemos que ver quién es el que se encarga de llevar el oxígeno a toda nuestra economía y tenemos que ver quién es el que da impulso, ¿no? Entonces, tenemos que monitorizar estas partes fundamentales. Entonces, empezaremos con la oxigenación. Vamos a ver estos dos temas, la oximetría y la concentración de oxígeno en el gas inspirado. Y ustedes pues van a recordar probablemente de la pandemia el saturómetro, ¿no? Probablemente cada uno de ustedes ya en casa haya comprado, haya adquirido nuestros aparatitos donde ustedes pueden ver pues la saturación del paciente, ¿no? Para nosotros es importante esto, ¿no? Porque vemos indirecto la concentración de oxígeno que está teniendo pues la hemoglobina, ¿no? Recordemos que esta saturación de oxígeno tiene mucha correlación pues con lo que viene a ser la presión arterial de oxígeno. Eh, Cristóbal Lizárraga, Cristian, ¿se encuentra? No está, ¿no? Flores Portocarrero Margarita, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuánto es la presión arterial de oxígeno normal? Brit Diana Ríos Janampa, Buen día, doctor. buen día. ¿Cuánto es la presión arterial de oxígeno normal? Eh, no recuerdo, doctor. Mayra Annalí Ramos Rojas. Buenos días, doctor. ¿Sería 60? Las unidades para ver. Mm, bueno, en milímetros de mercurio. Ya, ok. Bueno, 60 es la definición, ¿no? Menos de 60 es la definición de insuficiencia respiratoria, ¿no? Lo normal es que sea por más de 80 milímetros de mercurio, ¿no? Más de 80 milímetros de mercurio consideramos una presión de oxígeno normal en nuestro organismo. Menos de 60 ya es insuficiencia respiratoria. Y esto pues justamente es la correlación, ¿no? Entre esta presión arterial de oxígeno y la saturación de la hemoglobina, ¿no? Recuerden ustedes que la hemoglobina pues es la encargada de llevar al oxígeno y cuanta mayor cantidad de oxígeno esté en esta hemoglobina es el porcentaje que nos va a salir, ¿no? El saturómetro.
nos va a salir 94, 95, 98, 100%, etcétera. Hasta 100% no, pues. Entonces, esto es la correlación, ¿no? Muy importante. Si bien es cierto, nosotros estamos viendo la saturación, pero lo que en realidad nos preocupa viene a ser la presión arterial de oxígeno, ¿no? ¿Cómo obtenemos esta presión arterial de oxígeno? Sacando un análisis de gases arteriales, ¿no? Le sacamos un AGA, famoso AGA, de una arteria, lo procesamos y nos dan ahí los valores, ¿no? Tanto por decir de la presión arterial de oxígeno como la presión arterial del CO2, ¿no? Nos dan esos valores. Y ustedes vean que a una presión arterial de oxígeno de 90 milímetros de mercurio, esto se correlaciona pues con una altísima saturación, ¿no? 98, 99, 100%. A medida que va descendiendo, miren ustedes, 40 milímetros de mercurio, esto ya está en el cuadro de insuficiencia respiratoria, la saturación está en 75%, ¿no? De repente para nosotros observando la saturación 75%, no parece mucho, ¿no? Que ha descendido mucho, pero en términos de presión arterial de oxígeno, pues el paciente ya está en insuficiencia respiratoria. Entonces es importante esta correlación entre la saturación con la presión arterial de oxígeno, ¿no? Entonces, esto es lo que probablemente ustedes tengan, un pulso oxímetro que han comprado y que ustedes pueden ver lo que viene a ser la saturación, ¿no? Otro beneficio de la saturación es que nos da la frecuencia cardíaca, ¿no? Les dan dos valores, la frecuencia cardíaca y la saturación, ¿no? Esto va en correlación con el pulso, pues, ¿no? Con el pulso. Y lo que viene a ser la otra parte, ¿no? Que debemos monitorizar dentro de sala de operaciones, que viene a ser la concentración del oxígeno, ¿no? Jeremy Daniel Quispe Bardales. No se encuentra. Kicha Yanco José Luis. Poco. Eh, Martín Alberto Villagómez. Sí, doctor. Gracias. Buen día. ¿Cuánto viene a ser la concentración de oxígeno ambiental? Lo que en este momento cada uno de nosotros está respirando. 21%. Ok, muy bien. Muy bien, entonces, así como su compañero hace manifiesta, la concentración de oxígeno ambiental viene a ser el 21%, pues, ¿no? Es lo que estamos respirando nosotros en este momento. Pero en sala de operaciones, muchachos, nosotros podemos variar esto, ¿no? Podemos llevar del 21%, que sería lo mínimo, y podemos llevar hasta el 100%, ¿no? Lógicamente que llevar el FiO2, que es la fracción inspiratoria de oxígeno, al 100% no es adecuado para nuestro organismo. Produce toxicidad por los radicales libres, entonces no debemos tener oxígenos elevados dentro de sala de operaciones, ¿no? Lo recomendable es tener entre un 40 a un 60% de oxígeno. Entonces vean ustedes acá en nuestro monitor. Muchachos, sí. Vean ustedes acá en nuestro monitor, nos está dando un valor que en este caso viene a ser la saturación, 97%, y vamos a ver por acá la fracción inspiratoria de oxígeno que le estamos dando, ¿no? 95%. Muchos centros quirúrgicos del hospital, y acá en la capital, muchachos, no tienen el aire medicinal, ¿no? ¿Qué viene a ser el aire medicinal? Nitrógeno, ¿no? Es la composición, ¿no? Ustedes recuerden que la composición del medio ambiente es 21% oxígeno, 78,5% de nitrógeno y el 0,5% de otros gases, ¿no? Pues dentro de sala de operaciones tenemos que tratar de hacer las mismas combinaciones. Entonces también tenemos oxígeno y también tenemos nitrógeno, que viene a ser el aire medicinal, ¿no? Nosotros podemos variar eso, pero muchos centros quirúrgicos solo tienen oxígeno, no tienen el aire medicinal, entonces sí o sí van a tener que darle pues el FiO2 al 90, 95, 100%, ¿no? Oxígeno puro, ¿no? No está bien eso, ¿no? Pero
tenemos que dar un tipo de gas, ¿no? En este caso, pues oxígeno, ¿no? Hemos visto la monitorización de la oxigenación, ahora vamos a ver la ventilación, ¿no? Cómo se está produciendo el intercambio gaseoso entre el medio ambiente y nuestros alvéolos, ¿no? Para lo cual nos interesa bastante esta terminología, lo que viene a ser la capnografía, la capnometría. Nos interesa ver los volúmenes pulmonares que estamos dando a los pacientes y las presiones de las vías aéreas, ¿no? Esto vamos a hacer una introducción ahora, pero lo vamos a ver ahora en ventilación mecánica, ¿no? Sobre todo lo que nos interesa bastante, que viene a ser las presiones en las vías aéreas. Estos dos términos son muy importantes para nosotros porque nosotros estamos midiendo directamente la expiración del CO2. Si a cada uno de ustedes en este momento pongo un aparatito que viene a ser el capnógrafo alrededor de sus fosas nasales o de la boca, yo mido el valor del CO2 que ustedes están expirando en cada ciclo respiratorio. Yo dentro de sala de operaciones intubo al paciente y al colocar este tubo coloco mis corrugados, coloco todas mis tubuladuras y en estas tubuladuras coloco este aparatito, ¿no? Que viene a ser el capnógrafo. Y con eso yo mido in situ el CO2 que el paciente está expirando en cada ciclo respiratorio, pues, ¿no? Y estos me van a dar dos terminologías. Uno, que viene a ser la capnometría, que vienen a ser los valores máximos y mínimos del CO2, ¿no? Su propio nombre, ¿no? Capnometría, medir el CO2. Entonces, me mide el valor máximo y mínimo, ¿no? Y la capnografía nos da la gráfica, ¿no? Entonces, veo la onda del CO2, ¿no? Durante un ciclo respiratorio, que también a mí me interesa, ¿no? Ustedes vean, esta viene a ser la representación de la expiración, en este caso el capnógrafo. eh, Está dividida pues en varias fases y vemos, por decir, la fase 1 de todo este ciclo de la fase expiratoria, donde pues todavía no se ha iniciado la eliminación del CO2. En la fase 2 se inicia una expiración rápida del CO2, en la fase 3 que es una expiración mantenida, y en esta, llegando al pico, en la parte más, digamos, final, se mide lo que viene a ser el valor del CO2. Ahí es donde nosotros sacamos la capnometría. Y bueno, de ahí inicia la fase expiratoria. Pues no, en esa fase no hay expiración de CO2. Si nosotros lo miramos en nuestro monitor, vean ustedes, tenemos el valor que vendría a ser la capnometría y tenemos la gráfica, ¿no? De cada ciclo respiratorio, de cada expiración, ¿no? Ahí tenemos la capnografía. Ustedes se estarán dando cuenta que la fase inspiratoria es corta, nosotros inspiramos aproximadamente en un segundo, y la fase expiratoria, que tiene que ver con todo esto de la curva del CO2, eh, es prolongada. Aproximadamente nosotros pues expiramos en 2 segundos, ¿no? Entonces aproximadamente nosotros completamos todo un ciclo respiratorio en 3 segundos. Entonces lo que nosotros estamos haciendo. Y vemos en nuestro monitor la representación gráfica y los valores que tenemos, pues, ¿no? Y esto pues es medir directamente al valor del CO2, ¿no? Ya les manifestaba que nosotros para medir la presión arterial del CO2 podemos sacar un análisis de gases arteriales y ahí nos va a dar pues el valor de la presión arterial de oxígeno, la presión arterial del CO2. Pero sabemos que a nivel pulmonar se va a producir un intercambio de gases, ¿no? Entonces, si yo estoy produciendo un intercambio de gases, eh, el CO2 pues va a salir a los alvéolos y los alvéolos hacia la parte externa, ¿no? Entonces yo también puedo medir directamente el CO2, como le manifestaba, en la expiración del paciente, ¿no? Ahora, se considera que el valor del CO2 normal a nivel de la sangre arterial es entre 35 y 45 milímetros de mercurio, ¿no? 40 más menos 5. Se considera que a nivel de la capnografía o la capnometría, este valor son 5 milímetros menos, o 5 milímetros de mercurio menos que a nivel arterial, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos. Si acá tenemos un valor
de 35 milímetros de mercurio a nivel de la capnografía, a nivel arterial, ¿cuánto será? Ashley, Mayra Maximiliana Ashley. Sí, doctor. Si es 35 y es menos 5, debe ser 30. Ahí, ya. Pero en este caso es hacia la Ya. sangre. Ajá. Entonces es 40. Exacto, ¿ya? Muy bien. Entonces, o sea, lo de la sangre va a ser 5 milímetros de mercurio más, ¿no? Entonces, si en la sangre está en 40 milímetros de mercurio, probablemente a nivel de la capnografía, como vemos acá, está pues en 35, ¿no? O sea, es 5 milímetros menos que lo que hay a nivel arterial, ¿no? Entonces, nosotros más o menos ya nos orientamos, ¿no? Vamos viendo directamente al CO2, qué es lo que está ocurriendo. Ustedes van a ver que el CO2 es un buen parámetro que nos informa acerca de la hemodinamia del paciente, ¿no? Si tenemos un CO2 adecuado, quiere decir que la hemodinamia del paciente está funcionando adecuadamente, el gasto cardíaco está muy bien, la presión arterial está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que el CO2 empieza a disminuir, ¿no? El CO2 empieza a disminuir, quiere decir que probablemente la función cardíaca se está deteriorando, ¿no? Podemos tener valores de 30, luego 25, 20, 15, ¿no? Son valores que nos están informando que el paciente está teniendo una inestabilidad hemodinámica, el gasto cardíaco está disminuyendo, el retorno venoso está disminuyendo. Entonces, hay propensión para que el paciente vaya a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, nosotros tenemos que actuar en esa situación. ¿Ok? Entonces, el CO2 para nosotros es fundamental también. Entonces, les estaba manifestando, pues, ¿no? Las fases, ¿no? La fase inicial, la fase de la expiración rápida, la fase de la expiración mantenida, la curva D, o en este caso el segmento D, o la parte que nos informa la D sería la capnometría, ¿no? El valor máximo de CO2 y luego se inicia pues la fase de la inspiración. Les manifestaba que la gráfica también nos interesa, ¿no? No solo nos interesa el valor, también nos interesa la gráfica. Dentro de esto, pues, ustedes estamos viendo una gráfica normal, ¿no? Ustedes vean que llegas a una expiración, un valor normal, probablemente acá será 45, 40, luego desciende hasta cero, ¿no? Porque nosotros en la fase de inspiración no estamos, pues, expirando CO2, ¿no? Entonces desciende totalmente a cero. Es una gráfica normal, vamos a ver esto. Si nosotros, por decir, estamos intubando a un paciente y colocamos el tubo, lo conectamos al ventilador, lo que nosotros esperamos es esta gráfica de CO2, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se ha habido una mala técnica y se ha colocado el tubo a nivel esofágico? Nunca vamos a tener CO2 porque a nivel del estómago no hay intercambio de CO2, ¿no? Entonces nos sirve también para determinar si el tubo está en vías aéreas, ¿no? Muchas veces, a veces el tubo se coloca en estómago, en esófago, entonces estamos con una mala intubación, ¿no? Entonces tenemos que observar eso, también nos ayuda para eso. Si el paciente se extuba, ¿no? En un momento tenemos omna capnográfica y en un otro momento ya no lo tenemos, o lo tenemos pero de una forma errática, ¿no? El tubo está ahí afuera de la glotis, ¿no? Entonces, no se ha intubado adecuadamente el paciente o se ha salido el tubo, ¿no? Y entonces no vamos a tener omna capnográfica. Podemos informarnos también, la capnografía nos informa si existe algún cuadro de obstrucción en el tubo, ¿no? Puede haber moco en el tubo, puede estar doblándose el tubo, puede haber un cuadro de obstrucción, también nos informa, ¿no? Una situación, si por decir yo estoy hiperventilando al paciente, ¿no? Normalmente nosotros respiramos 12 respiraciones por minuto. ¿Qué pasa si nos hacemos que ustedes respiren entre 20 y 25 respiraciones? Lo que estoy haciendo es eliminar el CO2 más rápido. Entonces estoy hiperventilando y por ende mi onda capnográfica disminuye, ¿no? En este caso está disminuyendo porque estoy ventilando o hiperventilando, ¿no? Al paciente. No es porque el paciente está teniendo pues una alteración hemodinámica, sino porque estoy hiperventilando al paciente. Caso contrario, ¿no? Si no ventilo adecuadamente al paciente, el CO2 empieza a retenerse. Entonces, veo en mi gráfica cómo aumentando el CO2, ¿no? Eso es la hipoventilación.
La reinhalación o el rebreathing, ¿no? Les manifestaba que nuestra onda debe caer en cero, ¿no? Porque en la inspiración nosotros pues no estamos expirando CO2, ¿no? Entonces, en este caso, por decir, vean que el CO2 se está manteniendo y está aumentando de valor, ¿no? Quiere decir que en la inspiración probablemente estemos inspirando CO2. Entonces es un rebreathing. Probablemente, generalmente ocurre por problemas en la máquina anestésica, ¿no? No se está eliminando adecuadamente el CO2. Y el broncoespasmo, ¿no? Si bien es cierto, podemos ver obstrucción de nuestro tubo endotraqueal, pero también podemos observar que a nivel de las vías respiratorias, estas se pueden disminuir el diámetro, ¿no? A eso nosotros denominamos el broncoespasmo. ¿Y cómo lo observamos? Pues como una rampa ascendente que nos informa un cuadro de obstrucción, pero ya no a nivel del tubo, ¿no? Como sería acá, sino a nivel de las vías respiratorias, los bronquios, bronquiolos, ¿no? Donde pudiera ocurrir eso. En esta gráfica, pues vamos a ver, ustedes vean acá, tenemos la capnografía, el CO2 está en 38, observamos también los volúmenes que estamos dando a los pacientes. Para nosotros es importante los volúmenes, ¿no? No es lo mismo ventilar a un niño de 1 año que pese 10 kilos a un adulto de, no sé, 20, 30 años que pese 60 kilos, ¿no? Los volúmenes van a ser diferentes, ¿no? Porque este niño necesita menos volumen y este adulto va a necesitar más volumen, ¿no? Por el peso y la talla de este paciente. Entonces tenemos que nosotros ver cuánto volumen vamos a dar a un paciente. Y ya les voy adelantando, la fórmula básica es de 6 a 10 mililitros por kilo, ¿no? Entonces, si un niño de 10 kilos vamos a ventilarlo, probablemente los valores va a ser entre 60 y 100 mililitros, ¿no? En cada inspiración que nosotros le vamos a dar. Un adulto de 50 kilos aproximadamente pues será entre 300 y 500 de volumen que tenemos que dar. Entonces, nosotros tenemos que monitorizar y el ventilador nos da esto, ¿no? El volumen tidal, ¿no? O volumen de cada ciclo inspiratorio. En este caso, probablemente sea un adulto porque le estamos dando 600, ¿no? La frecuencia, pues, va, como les manifestaba, nosotros respiramos entre 12 y 20 ciclos, vemos nuestra frecuencia, y si nosotros multiplicamos esto, nos va a dar 7.200. Llevado a litros, va a ser 7.2 litros, ¿no? Este es el volumen minuto que está respirando el paciente. Ahora, este volumen que estamos introduciendo a nuestro paciente, pues está generando presiones, ¿no? Es como un globo. Yo voy inflando un globo y el globo va tensándose. Entonces lo mismo ocurre en mi pulmón. A medida que voy colocando un flujo de aire, un volumen de aire, va teniendo o va tensándose mi pulmón. Entonces tengo que evaluar también estas presiones, ¿no? Entonces tengo que ver la presión pico, plató y el PIP, ¿no? Esto lo vamos a ver ahora en ventilación mecánica. Pero a mí me interesa hacer esta monitorización porque yo no puedo colocar el volumen de aire a la presión que me plazca, ¿no? Porque el pulmón tiene un límite y si yo paso ese límite, pues el pulmón se rompe, ¿no? Y tenemos el famoso barotrauma, ¿no? El neumotórax. Entonces son eso lo que nosotros tenemos que estar monitorizando. Entonces, hasta eso era como parte de la ventilación, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la parte de la circulación. Ustedes ya han visto esto, pues, ¿no? En sus cursos de medicina, fisiología, lo que viene a ser el trazado continuo del EKG y lo que viene a ser la presión arterial, pues, ¿no? Lo que nosotros vamos a variar dentro de sala de operaciones es, pues, que no tenemos el papel milimetrado, ¿no? El papel milimetrado que ustedes observan y miden la velocidad y la amplitud, ¿no? Los voltios que tiene cada actividad. Lo que sí nosotros tenemos es la representación gráfica, ¿ya? De lo que vamos a tener en nuestro monitor. Y para nosotros, pues, es importante esto, ¿no? Con eso nosotros determinamos principalmente la actividad eléctrica, la frecuencia y que no exista cierto tipo de alteraciones, ¿no? Sobre todo a nosotros nos interesan los cuadros de isquemia. Y nosotros donde observamos los cuadros de isquemia va a ser en el segmento ST. Y eso sí, para nosotros es importante, ¿no? Tanto así que pues ya las máquinas de anestesia nos informan el valor del ST, el segmento ST, ¿no? Sobre todo el supra desnivel como el infradesnivel, ¿no? Ustedes
de sus clases de fisiología, fisiopatología, medicina, van a ver de que el supradesnivel es un indicador, pues, de un cuadro de isquemia miocárdica. En la sala de operaciones, por los cambios hemodinámicos de nuestros fármacos, podemos generar, pues, cuadros de isquemia, sobre todo en pacientes que tengan los corazones comprometidos, ¿no? Pacientes que ya tienen un diagnóstico de una enfermedad coronaria obstructiva crónica, entonces en ellos nosotros pues estamos observando constantemente este segmento, ¿no? Podemos determinar alteraciones de la actividad eléctrica, como los ritmos, etcétera, si vemos la frecuencia cardíaca cuando se acelera o disminuye, o cuando está predominando una actividad, por decir, cuando es ventricular o supraventricular, ¿no? Por decir, en esta imagen, probablemente un QRS ancho, descartando como antecedente que el paciente tenga un bloqueo de rama, probablemente estamos frente a un ritmo ventricular, ¿no? Que para nosotros es malo, pues, ¿no? Tener un paciente con ritmo ventricular, porque probablemente si el paciente está inconsciente, estamos frente, pues, a una taquicardia ventricular sin pulso, o que diga con pulso, ¿no? Que debemos cardiovertir. A diferencia de un paciente que ya se encuentra inconsciente con una taquicardia ventricular y no tiene pulso, pues en este caso estamos frente a un ritmo de paro, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que desfibrilar, ¿no? Entonces, para nosotros es importante y la interpretación que damos, sobre todo, a la gráfica que nos da el EKG. Normalmente, pues, para sacar un EKG colocamos los chupones precordiales y en los brazos, ¿no? Pero eso dentro de sala de operaciones no es práctico, ¿no? Obstaculizamos lo que viene a ser el campo quirúrgico, entonces, por ende, lo que nosotros usamos va a ser unas derivaciones modificadas, ¿no? Ya sea con 3 electrodos o con 5 electrodos, que para nosotros es lo mejor, ¿no? Tener 5 electrodos es lo mejor porque con eso nosotros podemos monitorizar, aparte de las derivadas bipolares, ¿no? Las derivadas D o las ABR, también con las 5 derivadas podemos derivar las derivadas, pues, precordiales, ¿no? En este caso, sobre todo nos interesa B4 o B5, ¿no? Que nos indican el límite de tanto la arteria coronaria derecha como izquierda, ¿no? La zona más crítica del corazón. Entonces, por eso siempre monitorizamos o bien B4 o bien B5, ¿no? Dependiendo cómo coloquemos este quinto electrodo para nosotros dar la interpretación adecuada. Con respecto a la presión arterial, pues solo recordarles, podemos usar ya sea el manguito, el tensiómetro, que ustedes probablemente lo usen, tengan en casa, que en algunos centros quirúrgicos aún lo hacen, son pocos, pero aún lo hacen. Y a esto lo denominamos la presión arterial no invasiva, ¿no? No invasiva porque estamos colocando un tensiómetro. Pero para nosotros también tenemos una modalidad que es la presión arterial invasiva. ¿Cómo es esto? Colocamos un catéter en una arteria, ¿no? Puede ser la arteria radial, cubital, humeral, femoral, cualquier arteria de la economía, excepto las del cuello, ¿no? Carotidias no cogemos para nada. Y directamente nosotros observamos la presión que se está generando latido a latido. Entonces, ¿cómo lo vemos? Así, muchachos. Vean ustedes, esta viene a ser la actividad eléctrica y yo, al haber colocado un catéter arterial, puedo observar la actividad mecánica, en este caso la presión arterial, ¿no? De este latido, esta viene a ser su presión arterial. De este latido, esta viene a ser su presión arterial. Entonces estoy mirando segundo a segundo qué es lo que está pasando con la presión del paciente, ¿no? Entonces yo voy observando. Sobre todo esto lo usamos en cirugías de alta complejidad o cirugías en pacientes que tengan cuadros donde existe un compromiso cardíaco, ¿no? Como les decía, pacientes con ECOC, ¿no? Enfermedades coronarias obstructivas crónicas son tributarios de colocarles un catéter arterial. Pacientes donde existe un alto riesgo de sangrado, ¿no? Pacientes que van a ser operados del cerebro, pacientes que van a ser operados de grandes vasos, corazón, arteria aorta, vena cava, cirugías de hígado, pulmón. Entonces son pacientes que requieren una monitorización latido a latido, ¿no? Que es lo que estaba ocurriendo. Vamos a tener otros parámetros, ¿no?
que ya las sociedades, pues, probablemente en otro consenso los van a incluir, ¿no? Porque es importante, porque nos evalúan lo que está ocurriendo con nuestro propio acto anestésico, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Uno de ellos es la relajación muscular. ¿Ya hicieron la clase de relajantes musculares, muchachos? Sí, doctor. ¿Sí? Ok, entonces acá solamente vamos a completar, ¿no? Saben que ustedes que los relajantes musculares pues paralizan todos los músculos, ¿no? Todos los músculos. Y dentro de esos músculos, uno que no es importante para nosotros viene a ser el diafragma. Porque el diafragma es el órgano principal, órgano de la contracción muscular para la respiración. Entonces, cuando yo voy a extubar a un paciente que ya han terminado la cirugía, yo tengo que asegurarme que ese diafragma esté libre de relajantes, ¿no? Que esté funcionando adecuadamente. Entonces, para eso usamos, pues, esta monitorización que viene a ser el 34, ¿ya? El TOF. ¿Ya? El 34 o el TOF. Este pues me mide el grado de relajación muscular, ¿no? Yo estimulo un nervio, en este caso el nervio cubital o el nervio mediano, el cual va a producir la contractura de un músculo, en este caso el aductor del pulgar, ¿no? Es un músculo muy pequeño que para mí me interesa porque me hace muy similitud con el diafragma, ¿no? Entonces, yo estimulo, coloco 4 estímulos y en teoría, pues si yo no tengo ningún relajante, esos estímulos deben ser enérgicos, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Deben moverse adecuadamente. Pero ¿qué pasa cuando existe todavía rezagos de un relajante, ¿no? De estos 4 estímulos, cada vez que yo voy estimulando, el músculo va perdiendo fuerza, ¿no? Entonces, de repente en el primer estímulo se mueve muy bien, ¿no? En ese estímulo, el segundo estímulo se mueve un poco más débil. El tercer estímulo casi no se mueve y el cuarto estímulo no se mueve, ¿no? Eso quiere decir que todavía hay presencia de relajantes y el paciente, si yo lo extubo, probablemente no va a ventilar adecuadamente y exista riesgo de yo volver a intubarlo. Entonces, con respecto a eso, pues se han hecho algoritmos en el cual se ha hecho una escala, ¿no? Del 0 al 100, en el cual más de 90, si yo tengo un porcentaje más de 90, yo ya tengo seguridad de que no existe o la cantidad que hay de relajantes es muy poca que no bloquea a mi diafragma, ¿no? Entonces, yo puedo estar con seguridad de extubar a este paciente y saber que este paciente va a seguir ventilando adecuadamente, ¿no? Entonces, esta viene a ser la relación del TOF. Más de 90 es un valor adecuado para yo poder extubar adecuadamente a mi paciente. La temperatura, fundamental, ¿no? En sala de operaciones. Ahora, pues, tenemos monitores tanto esofágicos como transcutáneos, ¿no? En este caso, por decir, cualquiera de los dos es muy bueno, ¿no? Para la monitorización de la temperatura. Monitorizar la temperatura, sobre todo fundamentalmente en los niños, ¿ya? Los niños pierden calor rápidamente, fácilmente. Entonces, ustedes van a entender que la temperatura es un valor muy importante en mi economía para las funciones enzimáticas, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente hipotérmico, menos de 35,5 de temperatura, probablemente ya estoy alterando estas funciones enzimáticas. Entonces yo me tengo que preocupar por mantener la temperatura dentro de los rangos normales. ¿Cómo hacemos? Usamos las mantas térmicas, ¿no? Ustedes vean acá, ustedes esta. Esta viene a ser una manta térmica que se ha colocado al paciente y se coloca aire caliente, ¿no? Temperaturas de 28, 32 o hasta 36 de temperatura colocamos al paciente para que no pierda calor el paciente. El acto anestésico, al colocar los anestésicos, muchachos, hace que los vasos se vasodilaten. Al estar vasodilatados, estamos perdiendo calor. Entonces, tenemos que evitar eso usando estos artefactos, ¿no? En este caso, una manta térmica. A veces hay cirugías pues de abdomen, ¿no? Que aperturan toda la cavidad abdominal, una incisión sifopúbica y están realizando lavados con sueros fríos, ¿no? Con líquidos fríos. Entonces el paciente también está perdiendo temperatura por ahí. Entonces tenemos que compensar al paciente. Y algo fundamental que en la actualidad pues usamos
muy importante es ver el grado de profundidad anestésica, ¿no? Saber que mi paciente efectivamente está en un buen plano anestésico, está anestesiado, como queramos decirlo, ¿no? El paciente está anestesiado adecuadamente, ¿no? El paciente no tiene recuerdos, no tiene memoria de lo que está ocurriendo en ese momento. La actividad cerebral está en un plano anestésico que evita de que tenga en ese momento dolor, tenga recuerdos, no existe una inmovilización. Entonces, yo como sé mediante este sensor que viene a ser el índice biespectral. Mediante una onda electroencefalográfica se determina si el paciente está dormido adecuadamente o si está en un buen plano anestésico. Entonces se ha hecho una escala de 0 al 100 y entre 40 y 60 es el valor donde se determina que el paciente está adecuadamente anestesiado, está en un buen plano anestésico. Más de 60 hasta 100 el paciente se encuentra sedado, ¿no? Quiere decir que yo con un pequeño estímulo lo puedo despertar, ¿no? Vean ustedes, de 60 a 100 o a 100, pues es una sedación ligera, ¿no? Entre 60 y 70 es una sedación profunda, ¿no? Pero que aún estimulando al paciente puede despertar, ¿no? En cambio, entre 40 y 60 es el buen plano anestésico que el paciente necesita para su intervención quirúrgica. Menos de 40 ya es un estado hipnótico profundo, ¿no? Ustedes de repente se preguntarán, pero doctor, ¿por qué no le ponemos menos de 40 y nos aseguramos que efectivamente el paciente esté dormido, ¿no? El problema es de que a medida que disminuimos el índice biespectral, el valor, estamos generando zonas isquémicas. Entonces se ha observado mediante los estudios que menos de 40 inician o empiezan a aparecer zonas isquémicas cerebrales. Y si esto perdura, pues podemos producir una alteración en el paciente, ¿no? Y ustedes han visto que nuestra consigna inicial es de que el paciente, pues, así como ingresa, salga en esas mismas condiciones. Entonces, lo más adecuado es entre 40 y 60 de índice biespectral. Entonces, todos estos parámetros son los que nosotros usamos dentro de sala de operaciones para realizar una adecuada anestesia, ¿no? Y controlar adecuadamente al paciente. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? Hasta este momento. Creo que por el momento no, doctor. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, bueno, espero que haya sido muy claro con esto. Vamos a continuar con la siguiente clase, que viene a ser la ventilación mecánica. Ya cerramos esto, vamos a cerrar esto. Ok, a ver. A ver, ¿me esperan un momento, chicos? Un ratito. Sí, está bien, doctor.
Ya, bueno muchachos, entonces continuamos, ¿no? Entonces, en ventilación mecánica vamos a dividirlo en tres partes. ¿Ya? Ahora, dentro de ventilación mecánica, vamos a agarrar pinceladas, muchachos, ¿ya? Entonces, pues este curso va a ser pinceladas, las cosas más importantes, ¿no? Pero en realidad, pues ventilación mecánica es, podría decirte hasta, bueno, es un curso, ¿no? Es un curso de 6 meses aproximadamente, pues, ¿no? Y acá, pues, vamos a agarrar cosas fundamentales para entender, ¿no? La ventilación mecánica. Esa es la imagen que nosotros tenemos, pues, cuando empezamos a pensar o empezamos a ver lo que viene a ser un ventilador mecánico, ¿no? Un paciente conectado a un dispositivo, en este caso, un ventilador. Y pues lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente pues es asegurar esta ventilación pulmonar, ¿no? El intercambio del CO2 con el oxígeno, ¿no? Eso es lo que en fin y al cabo trata de buscar un ventilador mecánico, de que se perpetúe esta función, ¿no? Si un paciente ingresa a un paro respiratorio, un paciente no ventila, lo que se está alterando es esto, pues, ¿no? Este intercambio de oxígeno y CO2, fundamental para nosotros. Nosotros vivimos de oxígeno, ¿no? Si no tenemos oxígeno, pues todas nuestras células empiezan a sufrir el cuadro de isquemia, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental. Y esto es lo que se encarga, pues, nuestro aparato respiratorio en la ventilación pulmonar y lo que se va a encargar un ventilador mecánico cuando lo conectemos o hagamos uso de esto, pues, ¿no? Recordar pues que la ventilación pulmonar es el intercambio de gases, ¿no? Entre el ambiente y los alvéolos, pues, ¿no? Y pues es proporcionar oxígeno y eliminar el CO2, ¿no? En una ventilación pulmonar normal tenemos nuestras dos fases, la inspiración y la expiración. En la inspiración, pues el flujo de aire pasa de la atmósfera hacia los alvéolos, ¿no? Entendamos de que los gases, al igual que los fluidos, cumplen pues la ley de concentración, ¿no? De una zona donde hay mayor concentración a una zona de menor concentración, ¿no? Lo mismo ocurre con las presiones, ¿no? El flujo de aire va a pasar de una zona donde hay mayor presión a una zona de menor presión. Sabemos que lo estático va a ser la presión atmosférica, ¿no? Porque esto es estable, ¿no? Lo que ustedes, ahora nosotros estamos, digamos, cada uno de ustedes en su casa y lo que hay alrededor de ustedes es la presión atmosférica, que eso es estática. Entonces, lo que tiene que variar probablemente va a ser mi aparato respiratorio, ¿no? Mi función pulmonar. Y para que ocurra este flujo de aire, lo que tiene que alterar o variarse va a ser mi presión dentro de mis alvéolos. Y para que ocurra esta disminución de presión, para que exista este gradiente de presión en el cual el flujo de aire va a ir de la atmósfera a mis alvéolos, tiene que existir un proceso activo, en este caso la contracción del diafragma. Esta contracción del diafragma hace de que las presiones dentro de mi tórax sean negativos, ¿no? Y el flujo de aire vaya desde la atmósfera hacia mis alvéolos, ¿no? Entonces estoy generando un gradiente de presión. Y por eso se considera que la inspiración es a presión negativa, ¿no? Porque estamos generando presiones negativas dentro del tórax. La expiración, por el contrario, es un proceso pasivo, porque ya no se produce la contracción del diafragma, al contrario, se relaja. Y lo que hace esto, pues, es aumentar la presión dentro del tórax. Por ende, existe un gradiente de presión entre la presión dentro de mi tórax y la atmósfera, y existe un flujo de salida de aire de mis pulmones hacia la atmósfera, ¿no? ¿Por qué? Porque aumentamos la presión intratorácica, ¿no? Entendiendo de que la atmósfera es un valor estático, ¿no? Es una presión estática, eso no va a modificarse. Lo que sí yo puedo modificar viene a ser las presiones de mi tórax, y es el que se encarga, pues, de generar estos gradientes. Hago presión negativa, por ende existe un flujo de aire en mis pulmones y esto es la inspiración. Hago presión positiva dentro de mi tórax, entonces existe un gradiente de presión y el flujo de aire va de mis pulmones hacia la atmósfera. Entonces es así como ocurre mi ciclo respiratorio, ¿no? Importante recordarlo. ¿Por qué? Porque ahora que vamos a ver ventilación mecánica, esto va a variar tremendamente, ¿no? Entonces, si nosotros queremos llevar nuestra gráfica
bueno, una gráfica presión-tiempo, lo que nosotros respiramos, vamos a ver que la inspiración es a presión negativa, ¿no? Y la expiración es a presión positiva, ¿no? Vean ustedes que lo estático es la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica nosotros no vamos a poder modificarla, ¿no? Esto es estático, este es un valor fijo, ¿no? De la presión atmosférica. Lo que nosotros sí variamos viene a ser nuestras presiones intratorácicas. En la inspiración, presión negativa, y en la expiración, presión positiva, ¿no? Entonces, recordar esto porque ahora en ventilación mecánica vamos a ver qué cambio ocurre en este aspecto, ¿no? Y pues definamos ventilación mecánica pues como un procedimiento, una intervención de apoyo, ¿no? Que puede ser permanente o puede ser temporal, ¿no? Hemos visto ahora en la pandemia del COVID que pacientes necesitaban un ventilador, ingresaban, estaban intubados en ventilación mecánica, quizás 1, 2, 3 semanas y de ahí se les extubaba, ¿no? Pasaba el cuadro agudo, el cuadro en el cual necesitaban el ventilador y luego se les retiraba y retornaban pues a su función respiratoria normal, que es lo que buscamos, ¿no? En los pacientes. Puede haber situaciones que ameriten que el paciente esté en ventilación mecánica de forma permanente. Sí, existen pacientes con, sobre todo por decir, con secuelas de polio que están permanentemente conectados a un ventilador mecánico, ¿no? Dependen de ese ventilador mecánico para vivir, ¿no? Entonces, sí existen estas situaciones. Pues, entonces, eso es la ventilación mecánica. Y la ventilación mecánica pasó de dos etapas, ¿no? La primera etapa, que era la que trataba de imitar a la fisiología normal de nuestro organismo. Hemos dicho que nosotros respiramos pues a presión negativa, ¿no? Entonces lo que buscaba el ventilador mecánico era generar esas presiones negativas. Entonces, ¿qué hacían? Colocaban a la persona dentro de una caja, el famoso Iron Lung, que viene a ser esto, una caja de hierro, que generaba presiones negativas alrededor del tórax del paciente. Entonces, se respetaba la fisiología, ¿no? Entonces se generaba presiones negativas dentro del tórax, existía un gradiente de presión, entonces el flujo de aire iba de la atmósfera hacia los pulmones, ¿no? El problema, pues, de esto era de que es un instrumento muy grande, poco accesible al paciente, no se protege la vía aérea del paciente, entonces no era lo ideal para el manejo, ¿no? de una ventilación mecánica, en la ventilación mecánica. Entonces, ¿qué hicimos o qué se hizo? En este caso se respetaba la fisiología normal del paciente, ¿no? Ventilación a presión negativa. Pero en este caso cambiamos, ¿no? Entonces hemos dicho ya, mi sistema respiratorio no puede generar este cambio de presiones, ¿no? Generar presiones negativas en la inspiración, generar presiones positivas en la expiración. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos ahora que la atmósfera sea la que se mueva. En este caso, usamos un dispositivo, el ventilador mecánico, que va a aumentar la presión atmosférica. Entonces, en este caso, ahora la ventilación ya no es a presión negativa, sino a presión positiva. Este dispositivo, ventilador mecánico, ahora genera presiones altas, entonces ya existe un gradiente de presión. Entonces ahora el flujo va de la atmósfera hacia los pulmones, pero no porque exista una presión negativa en los pulmones, sino porque se ha aumentado la presión atmosférica, ¿no? Entonces a esto se denomina ventilación a presión positiva. No quiere decir que estoy aumentando la presión en toda la atmósfera, por si acaso, sino que el ventilador, al estar conectado a este paciente, se está generando una presión mayor que hace de que el flujo de aire vaya hacia mis pulmones, ¿no? Entonces, estoy aumentando la presión positiva en este dispositivo para que exista un flujo de aire y vaya hacia el paciente. Entonces, bueno, esta es la representación de lo que era pues la ventilación mecánica, los Iron Lung en la epidemia de la polio, y pues ahora, ¿no? Lo que viene a ser la representación de los ventiladores mecánicos, ¿no? Y pues pasamos, ¿no? De lo que era lo fisiológico, una inspiración a presión negativa. Ahora, en ventilación mecánica, estamos generando una ventilación a presión positiva, ¿no? Entonces, estamos variando la fisiología normal, ¿no? De nuestro organismo.
Su organismo está adaptado a hacer una ventilación en presión negativa. Ahora le estamos generando presiones positivas cuando debería ser presiones negativas, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos que controlar esta presión positiva que estamos colocando al paciente porque estamos siendo antifisiológico. Estamos alterando la función normal o el funcionamiento normal de nuestro sistema respiratorio. Entonces, esto es lo que ahora tenemos que controlar. Y para poder controlar esto, tenemos que conocer algunas propiedades fundamentales del pulmón. Uno que viene a ser la resistencia y otro que viene a ser la distensibilidad. La resistencia, pues como su propio nombre dice, es la fricción que ocurre al pasaje del flujo de aire por las vías respiratorias. Y la distensibilidad, que tiene que ver mucho con los alvéolos, que es la capacidad de distenderse del pulmón. Entonces, estas dos propiedades es la que vamos a tratar ahora, pues, ¿no? Y vamos a empezar, pues, con la compliance o distensibilidad, ¿no? Y que si la definimos, pues es la capacidad de distenderse del pulmón a una determinada presión, ¿no? Y pues una definición más exacta sería el cambio de volumen producido por un cambio de presión. Y la representación, digamos, similar que podemos hacer para poder entender esta sería pues al inflar un globo, ¿no? Ustedes probablemente de niños o ahora de adultos de repente tengan sobrinos, primos pequeños que han asistido a su fiesta y les dicen, por favor, ayúdenos a inflar los globos, ¿no? Si no tienen el inflador de globos. Entonces ustedes empiezan a soplar, pues, ¿no? A los globos. Y van a ver que existen globos que son muy fáciles de, de insuflar, ¿no? Ustedes agarran y con poca fuerza se distiende rápidamente, ¿no? Y van a ver que existen otros tipos de globos que son más rígidos, son más duros, ¿no? Ustedes hacen mucha fuerza y deciden en ese momento consiguen insuflar ese pulmón, a ese globo, ¿no? Entonces, esto ocurre también con nuestros pulmones, ¿no? De acuerdo a las patologías que va a existir en los pacientes, ¿no? Pacientes jóvenes como ustedes, probablemente la distensibilidad o la compliance de su pulmón sea muy alta, ¿no? Quiere decir que yo con poca presión, con poco esfuerzo, puedo distender sus pulmones fácilmente. Y dependiendo de la patología, sobre todo los pacientes con fibrosis pulmonar, por decir, yo para poder insuflar ese pulmón necesito hacer mucha fuerza porque está rígido, está duro. Entonces su compliance está disminuida. Yo necesito usar mucha fuerza para poder distender ese pulmón, para poder insuflar ese pulmón. Entonces es muy simple, pues, con esto acerca de los globos, pues, ¿no? Si nosotros hacemos una correlación, la compliance es la relación entre el volumen corriente y el cambio de presión, pues, ¿no? Y vamos a ver que tanto el cambio de presión como el volumen corriente van a ser directamente proporcionales, ¿no? A mayor presión, pues mayor volumen, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo empiezo a jugar con esto, ¿no? Yo cambio el cambio de presión por acá, como en este caso, y veo pues que la compliance es inversamente proporcional con el cambio de presión, ¿no? Y si nosotros queremos dar una representación, vemos así, pues, ¿no? A menor compliance, en este caso, un pulmón duro, rígido, fibrótico, yo necesito aplicar mayor presión, ¿no? Porque está duro este pulmón para llegar a un volumen dado, ¿no? Por el contrario, los pulmones de ustedes, yo agarro el ventilador, probablemente sus pulmones tienen una alta compliance. Yo voy a necesitar menos presión, ¿no? Para alcanzar un volumen dado, ¿no? Ustedes se están dando cuenta que a mí lo que me preocupa bastante es la presión, ¿no? Porque este paciente, por decir fibrótico, que tenga el pulmón duro, si bien es cierto, su compliance de ese pulmón está disminuida, está baja, pero no quiere decir que yo voy a agarrar y le voy a meter toda la presión que quiero, ¿no? Porque ese pulmón también sigue teniendo esa parte restrictiva de que si a un momento le doy mucha presión se puede romper. Entonces yo tengo que cuidar por eso esta presión, que es lo que a mí me preocupa ahora que estoy dando a presión positiva a un ventilador, ¿no? Entonces, ¿cuándo me preocupa más la compliance? Sobre todo cuando disminuye, ¿no?
¿Cuándo disminuye? Hay causas pulmonares, ¿no? Uno, ya hemos estado hablando, ¿no? El ejemplo típico, fibrosis pulmonar. Puede haber pacientes con edema pulmonar, sea la causa que sea. Déficit de surfactantes. Los recién nacidos, prematuros, habitualmente pues tienen déficit de surfactante. Existe una causa externa, una compresión del pulmón, ya sea contenido pleural, ¿no? Un hemotórax, un linfotórax, presencia de linfa, un derrame pleural, ya sea cualquier la causa. Los pacientes obesos, ¿no? Los pacientes obesos, cuando los ponemos en decúbito supino, o están echados totalmente, toda la masa visceral que tienen va a comprimir el diafragma y por ende comprime el tórax. Y este tórax se empieza a comportar como si fuera un pulmón duro, ¿no? Un pulmón fibrótico, ¿no? En este caso, porque el paciente es obeso, pues, ¿no? Y causas torácicas, ¿no? La escoliosis, ¿no? Las malformaciones que pudieran existir, el uso de separadores, ¿no? Y el cirujano, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿por qué ponen al cirujano? En cirugías de 6, 8 horas, muchachos, el cirujano se cansa también estar de pie, ¿no? Entonces se empieza a apoyar, por si es una cirugía de abdomen, se apoyan sobre el tórax del paciente. Y en ese momento, pues a mí, que yo estoy en la parte de evaluando la parte ventilatoria, mi ventilador me empieza a decir, hay una alta presión, ¿no? Y yo sé pues que este paciente es joven, uno de ustedes que lo están operando, pero veo que empieza a subir la presión, entonces veo al cirujano que el cirujano está sobre el tórax, pues no está descansando ahí sobre el tórax, se está apoyando sobre el tórax. Entonces me está disminuyendo la compliance de mi pulmón, pues, ¿no? La resistencia, pues, ya como les manifestaba, es la fricción entre el flujo de aire por las vías aéreas, ¿no? ¿Qué es lo que principalmente nosotros evaluamos, ¿no? Entre el gas y la vía aérea. Pero existe también una resistencia entre el gas y los tejidos pulmonares y la pared torácica, ¿no? Esa es la resistencia del tejido viscoso. Pero a lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente es entre el gas y la vía aérea, ¿no? Es la resistencia de la vía aérea. Esta, pues, la resistencia va a ser una relación entre el cambio de presión con el flujo, por el flujo en la vía aérea, ¿no? Y esto, pues, es la fuerza que supone al flujo de aire a través de la vía aérea. ¿Cuándo nos preocupa? En este caso, no cuando disminuye, sino cuando aumenta. Cuando aumenta, paciente que tenga algún cuadro a nivel respiratorio, broncoespasmo, asma, EPOC, un tumor en las vías aéreas, hace de que la resistencia aumente, ¿no? También puede ver que exista, pues, moco, ¿no? En el tubo endotraqueal, ¿no? Secreciones que están aumentando la resistencia del flujo de aire, pues, ¿no? En las vías respiratorias, como en el tubo endotraqueal, pues, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a colocar una presión positiva en mi vía aérea, que estoy cambiando la parte fisiológica, que es la presión negativa, tengo que vencer a estas dos situaciones, ¿no? A la resistencia y a la distensibilidad, para poder yo insuflar a este pulmón. Pero esta presión no tiene que ser desmedida ni desproporcionada, es decir, la presión que yo quiero. Existen unos límites que ahora vamos a ver en la en las siguientes pues, diapositivas. Los volúmenes, esto ya ustedes lo conocen de fisiología, tenemos 4 capacidades, 4 volúmenes. De todos ellos, lo que nos interesa a nosotros fundamentalmente es el volumen corriente, ¿no? O volumen tidal. Es el volumen que hacemos en cada respiración, ¿no? Aproximadamente les manifestaba, esto va entre 6 a 10 mililitros por kilo. La otra que nos interesa de las capacidades, de los volúmenes son estos, ¿no? El volumen corriente. De las capacidades, lo que nos interesa es la capacidad residual funcional, ¿no? Que implica al volumen de reserva expiratorio como al volumen residual. Esto está mal, ¿no? Acá se han confundido. Volumen de reserva expiratorio como al volumen residual, ¿no? Esos vienen a ser los dos valores que nos interesan para la capacidad residual funcional, porque esta va a ser la que se compromete sobre todo cuando existe compresión a nivel del pulmón, ¿no? Se va a disminuir esta capacidad residual funcional, sobre todo se disminuye el volumen residual, ¿no? Que es muy importante para evitar que los alvéolos se colapsen, ¿no? Que exista un poco de un volumen para que los alvéolos no sufran las atelectasias, ¿no? Que son una causa de estancia prolongada dentro de un centro hospitalario, pues. ¿Cuáles son las indicaciones de ventilación mecánica? ¿Mm? Entonces, ya estamos entrando ya directamente por qué intubamos al paciente.
Y pues a la cabeza va a ser pacientes con insuficiencias respiratorias, ¿no? Ya sea tanto el tipo 1 como el tipo 2, ¿no? Ven ustedes acá, la insuficiencia respiratoria tipo 1 es la hipoxémica. Acá como la definimos, con una presión de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio, a pesar de estar usando oxígeno. Y la insuficiencia respiratoria tipo 2, o que viene a ser la de la falla de la ventilación alveolar o la hipercápnica. ¿Por qué se denomina así? Porque en este caso el CO2 está aumentado, ¿no? Más de 50 milímetros de mercurio, con alteraciones del pH, ¿no? Del medio interno. Estas generalmente son las indicaciones por las cuales un paciente llega a ventilador, ¿no? Sobre todo a las unidades de cuidados intensivos. Existen otras situaciones, sí, pues, ¿no? La hipertensión endocraniana, cuando ya existe un cuadro de compromiso neurológico, pacientes con inestabilidad hemodinámica, pacientes chocados, ¿no? Cual sea la causa del shock hipovolémico, séptico, anafiláctico, neurogénico, etcétera. Aumento del trabajo respiratorio, porque el paciente probablemente en este caso se va a fatigar, ¿no? ¿Quiénes son estos? Pues los pacientes asmáticos, ¿no? Que llegan a la emergencia en un momento respirando, ¿no? Rápido, ¿no? Porque les falta el aire. Llega un momento en que los músculos se cansan, ¿no? Así que nosotros cuando corremos, un momento los músculos nos fatigan, en ese momento también los músculos del paciente asmático se fatigan. Y en un momento deja ya de esa respiración tan rápida, empieza a disminuir su respiración. Y no quiere decir que el paciente ya se está estabilizando, sino que el paciente está pasando un cuadro más intenso, ¿no? Porque ya se ha agotado los músculos, ¿no? Pacientes con tórax inestable, pacientes que han sufrido un traumatismo, o en nuestro caso, ¿no? O en nuestro caso, en anestesia, nosotros no lo intubamos porque el paciente está en insuficiencia respiratoria, tenga hipertensión endocraniana, ¿no? Sino porque vamos a usar fármacos que van a deprimir el centro respiratorio, que van a deprimir los músculos respiratorios, ¿no? Entonces, tenemos que intubar a este paciente, ¿no? Para que podamos dar la anestesia, ¿no? Existen, pues, situaciones como las mecánicas respiratorias que van muy a la par de todo lo que hemos estado hablando acá, pues, ¿no? Pacientes con aumento de trabajo respiratorio mayor de 35 respiraciones por minuto, o que la presión negativa que estén generando sea muy excesiva, ¿no? Menos de menos 25 centímetros de agua, ¿no? Es una presión negativa intensa, probablemente por un cuadro de obstrucción. Su capacidad vital esté disminuida, o ventilaciones por minuto muy bajas, menos de 3 litros por minuto, muy altas, ¿no? 20 litros por minuto, ¿no? Las manifestaba que nosotros intubamos al paciente no porque está en un cuadro de insuficiencia respiratoria, ni porque tenga un cuadro de hipertensión endocraniana o está en estabilidad hemodinámica, sino porque vamos a colocar estos fármacos, pues, ¿no? Que deprimen esto. Entonces, deprimen el centro respiratorio, deprimen la función muscular, entonces tenemos que colocar este tipo de fármacos. Bueno, son situaciones que nosotros intubamos. Preguntas, muchachos, hasta acá. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, parece que no. Continuamos. Entonces, ahora ya vamos a ver aspectos directamente del ventilador mecánico, ¿no? Que vienen a ser las curvas de la ventilación mecánica, ¿ya? Cuando nosotros intubamos a un paciente, pues, ¿qué vamos a tener que preocuparnos del volumen que estamos dando? Les manifestaba la presión que vamos a dar en el paciente, pero sabemos que este volumen de aire va a ir este volumen de aire se va a generar por un flujo de aire, ¿no? Ustedes saben que el flujo viene a ser una medida dinámica, ¿no? De litros por minuto, por segundo, etcétera, que estamos dando al paciente, un flujo de aire, ¿no? Que nos va a llenar a nuestros pulmones y nos va a generar un volumen. Y este volumen, pues, dependiendo de cómo se encuentra la resistencia y la compliance, vamos a generar presiones, ¿no? Y vamos a empezar pues entendiendo qué viene a ser o el esquema general de un respirador, ¿no? Cómo trabaja un ventilador mecánico, en términos sencillos, ¿no? ¿Qué va a ser el esquema básico de nuestro ventilador mecánico? Pues para dar a un paciente tenemos que tener una fuente de oxígeno y de aire, ¿no? Estas se mezclan, ¿no?
se mezclan. Habitualmente, lo mínimo que nosotros podemos dar a un paciente va a ser 21%. ¿Ya? Va a pasar por una válvula inspiradora, la cual va a llevar pues el flujo de aire hacia mis pulmones, ¿no? Un flujo de aire que va a llegar a generar un volumen de aire en mis pulmones, y este volumen nosotros tenemos que controlar para evitar de que se genere presiones elevadas dentro de mi pulmón. Una vez que pase el tiempo de la inspiración, viene el tiempo de la expiración. Entonces, este flujo de aire, este volumen de aire sale por un flujo de aire del pulmón y va hacia la válvula expiradora, ¿no? Y por ahí es donde se desecha este flujo de aire de los pulmones. ¿Ya? Quien se encarga de manejar el ciclo respiratorio en la inspiración y la expiración va a ser la válvula expiradora. Quiere decir que cuando estamos en la fase inspiradora, esta válvula se cierra y permite que el flujo se vaya hacia los pulmones. Cuando estamos en la fase de expiración, esta válvula se abre y permite que el flujo de aire vaya de los pulmones hacia la rampa expiradora. ¿Ya? Entonces, esto viene a ser el esquema pues básico, sencillo, de un ventilador mecánico, ¿ya? Que pues tenemos que nosotros grabarnos en la cabecita, ¿no? ¿Qué es lo que se está produciendo para producir un flujo de aire? Y entender que el que está manejando los ciclos respiratorios o el ciclo respiratorio viene a ser la válvula expiradora. Si ésta se cierra, inicia la inspiración. Si ésta se abre, inicia la expiración. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la primera curva, que viene a ser la curva flujo-tiempo. Entonces, les he manifestado que un ciclo respiratorio tiene un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio. El tiempo inspiratorio dura aproximadamente 1 segundo. El tiempo expiratorio dura 2 segundos. Quien controla el ciclo respiratorio viene a ser la válvula exhalatoria. Entonces, si se cierra la válvula exhalatoria, estamos iniciando la inspiración. Al iniciar la inspiración existe un flujo de aire que está yendo hacia mis pulmones. Entonces inicia un flujo de aire, ¿no? Que probablemente se mantenga para llevar a alcanzar el volumen que yo estoy programando, ¿no? Y una vez que se cumpla ese tiempo inspiratorio, se cierra, o en este caso se abre la válvula exhalatoria y el flujo ya no va hacia mis pulmones, sino va hacia el medio ambiente, de mis pulmones al medio ambiente. En este caso se representa la curva como una curva negativa, ¿no? Todo lo que es negativo en la curva flujo-tiempo es porque está saliendo de mi pulmón. Entonces, lo que es positivo, que es por encima pues de la raya, es positivo, es una curva de flujo que ingresa a mi pulmón. Si es negativo, por abajo de la raya, es un flujo que sale de mi pulmón. ¿Quién está determinando esto? Pues la válvula exhalatoria. Si se cierra, iniciamos el flujo hacia mi pulmón. Si se abre, hacemos que el flujo o nos informa que el flujo está saliendo de mi pulmón. Entonces, todo esto determina un tiempo que va a durar todo un ciclo respiratorio. Muy bien, entonces esta viene a ser la curva flujo-tiempo. La curva volumen-tiempo, acá no hay mucho que explicar. A medida que el flujo de aire va ingresando a mis pulmones, va generando un volumen, que es el volumen al cual yo estoy deseando que mi paciente sea ventilado, ¿no? ¿Cuánto es el volumen corriente inspiratorio? Les he manifestado entre 6 a 10 mililitros por kilo. Entonces, a medida que va ingresando este flujo de aire, va llenando pues un volumen, ¿no? Que, por decir, si es un adulto de 50 kilos, va entre 300 a 500. Entonces, yo estoy esperando que todo esto llegue a 300 a 500 en la fase inspiratoria. En la fase de expiración, pues este flujo cae. Este volumen cae, va cayendo, ¿no? Acá en esta curva de volumen-tiempo no hay mucho que explicar. A diferencia de esta curva, ¿no? De presión-tiempo, que es fundamental para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos colocando un flujo
que va a generar un volumen en mi pulmón y este volumen tiene que vencer pues esas resistencias, ¿no? A la resistencia y a la compliance. Y sabemos de que las presiones que se está generando no deben ser excesivas, porque estoy siendo antifisiológico, ¿no? Uno, estoy siendo antifisiológico, y dos, al colocar mucha presión dentro del tórax de mi paciente, puedo generar pues un neumotórax, un barotrauma, ¿no? Entonces tengo que controlar estas presiones. Entonces, iniciamos la inspiración, ¿no? Siempre un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio ya programado, ¿no? Iniciamos la inspiración a medida que va ingresando el flujo de aire en mi pulmón, ¿no? Está ingresando un flujo de aire. Entonces, a medida que va ingresando el flujo de aire, va llenando mi pulmón, ¿no? Va llenando mi pulmón. Es por eso que va aumentando la presión dentro de mis vías aéreas. Va llenando y va generando, aumentando la presión en mis vías aéreas. Va a llegar a un punto que viene a ser la presión máxima que se ha generado por este flujo de aire que ha ingresado a mis pulmones. Esta es considerada como la presión inspiratoria pico, ¿ya? Que yo puedo permitir que sea hasta 40 centímetros de agua. Es lo máximo, porque más de 40 centímetros de agua, yo sé que mi pulmón se puede romper y puedo hacer un barotrauma. Una vez que se ha llegado a la presión máxima, vemos cómo toda esa presión se distribuye uniformemente en todos los alvéolos. Esa viene a ser la presión plató o la presión alveolar, que también como máximo yo puedo permitir que sea 25 centímetros de agua. Y una vez que se inicie la fase expiradora, lógicamente que todas las presiones empiezan a caer, ¿no? ¿Quién determina esto? Viene a ser la apertura de la válvula exhalatoria. Y las presiones empiezan a caer nuevamente, ¿no? Porque ya estamos en la fase expiradora. Ahora, si ustedes se dan cuenta, toda esta presión no cae a cero, ¿no? Cero sería por acá. Pero en este caso no está cayendo a cero, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos colocando una presión positiva al final de la expiración. ¿Qué viene a ser esta? La presión positiva al final de la expiración, el famoso PIP. Esta evita que los alvéolos se cierren totalmente, se colapsen. Entonces permite que tengamos un volumen residual, ¿no? Y evitar que los alvéolos hagan atelectasias. Para nosotros es fundamental colocar el PIP para evitar que los alvéolos hagan atelectasias. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Doctor, ¿podría explicar un poquito más de flujo-tiempo, por favor? La curva. Acá, ¿no? El flujo-tiempo. Bueno, en esta curva, como les manifestaba, es el flujo de aire que va a ingresar a mis pulmones, ¿no? Los litros de aire que va a ingresar a mi pulmón. Y esto pues está determinado por la apertura o la cierre y apertura de la válvula exhalatoria, ¿no? Y cuando se inicia pues el ciclo respiratorio, una fase inspiratoria, se da a cierre de la válvula exhalatoria. Y en ese momento el flujo de aire va directamente hacia mis pulmones. Entonces, el flujo de aire que ingresa a mis pulmones va determinado por este tiempo inspiratorio, ¿no? Que habitualmente dura 1 segundo. Va a existir un flujo inspiratorio pico que pues es el máximo flujo que se ha generado para ingresar a mi pulmón, flujo de aire que va a alcanzar un volumen, ¿no? En mi pulmón. Y una vez que se da apertura a la válvula exhalatoria, ese flujo de aire ya no va a ir a mi pulmón, ¿no? Ya no entra a mi pulmón. Por el contrario, se apertura la válvula exhalatoria, este flujo de aire va a ir de mi pulmón hacia la atmósfera. Y es por eso de que la curva que nosotros vemos acá hacia arriba viene a ser una curva positiva, quiere decir que ha ingresado a mi pulmón. Pero como está saliendo en este momento de la expiración, está saliendo de mi pulmón, se sensa como negativo, porque es una pérdida para el pulmón. Entonces, se observa en la curva como una curva negativa. ¿Ok? Entonces, esta tendría el flujo
negativo, que quiere decir que está saliendo del pulmón este flujo de aire. Bueno, espero que ahí haya completado a su compañera la explicación. ¿Alguna pregunta más, Sí, muchachos? doctor, gracias. Ujú. Profe, disculpe. Sí, Usted colocó un cuadrito donde se ponían las indicaciones para la ventilación mecánica, creo. acá, ahí. Ajá. ¿Cuántos criterios tiene que cumplir el paciente para que ingrese a ventilación? ¿O con solo uno ya No ingresa? son criterios, son No. indicaciones. Entonces, basta que tenga uno de ellos, o sea, no es de que tengo un, dos, tres y con ellos ya ingresa ventilador, no. Estos no son criterios, son indicaciones. Entonces, si el paciente está en falla hipercárbica, falla insuficiencia respiratoria tipo 2, tiene que ir a ventilador el paciente. Si el paciente tiene hipertensión endocraniana, tiene que ir a ventilador el paciente. Si el paciente tiene hipoxemia, insuficiencia respiratoria tipo 1, tiene que ir a ventilador el paciente. Si el paciente está chocado, sea la causa que sea, tiene que ir a ventilador, ¿no? Entonces, no son criterios, sino son indicaciones. No es un score, no un score de que si tiene 1, 2, 3, va a ventilador. No, estas son indicaciones. Todo lo que si tú observas una de estas cosas, el paciente tiene que ir a ventilador. Ok, más preguntas, muchachos. Entonces pasamos a la siguiente pasa. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora los modos de ventilación mecánica. Entonces ustedes ya se habrán dado cuenta, pues, ¿no? De que tanto la presión y el volumen, bueno, con el flujo van muy relacionados, ¿no? Si yo genero una presión, estoy generando un volumen. Ahora, si yo estoy dando un volumen, estoy generando una presión, ¿no? Ustedes hemos visto que estos dos términos van directamente relacionados. Entonces, yo cuando voy a ventilar a un paciente, tengo la potestad de decidir si lo ventilo controlando el volumen que quiero dar o controlando la presión que quiero dar, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes han visto que estos dos términos son directamente proporcionales y estos dos términos están muy relacionados. Entonces, cuando nosotros decidimos qué modo vamos a dar ventilador, nos referimos a esto. Si vamos a iniciar con una ventilación a modo volumen, donde yo decido el volumen, o en modo barométrico, donde yo decido la presión. ¿Ya? Entonces, estas son las dos modalidades básicas de la ventilación mecánica. ¿Ya? Y vamos a iniciar con lo que viene a ser la ventilación volumétrica, donde yo decido cuánto volumen voy a generar en el paciente. Entonces, por decir, tengo un paciente, uno de ustedes, de 50 kilos, decido y digo, voy a ventilarte en modo volumen y yo te voy a colocar 500 de volumen. Entonces, estos 500 van a ser constantes en este paciente. Entonces, veo mi curva volumen-tiempo y veo, siempre que ustedes ven algo constante, es una raya horizontal, ¿no? Veo que acá el volumen que estoy dando es un volumen constante. Por ende, el flujo también va a ser constante, ¿no? Para dar un volumen constante necesito que el flujo sea constante, entonces el flujo también va a ser constante. Lo que ahora me va a preocupar en este caso va a ser la presión, porque yo no sé este volumen y este flujo, qué presiones me va a generar en este pulmón, porque de repente este pulmón es muy duro, es un pulmón fibrótico, entonces me va a generar presiones de 35, 38, 40. Hemos dicho que la presión máxima es 40 centímetros de agua. Entonces, de repente, a este paciente, yo considero a uno de ustedes que está completamente sano, ¿no? Le coloco en modo volumen y al final el ventilador me dice, ¿sabes qué? Este pulmón está duro, ¿ah? Estoy generando presiones, con ese volumen que le has programado de 500, estoy generando presiones de 44. Ya está, para romperse ese pulmón, ¿no? Está en barotrauma.
Entonces, ahora lo que a mí me preocupa cuando yo coloco a un paciente en modo volumen son las presiones. Si vean ustedes, hay una presión pico, luego desciende y luego desciende, ¿no? No es constante la presión. ¿Por qué? Porque lo constante acá es el volumen. Y para complicarles la vida a ustedes y que confundan en el examen, les ponemos así, pues, ¿no? El volumen programado va a ser la variable independiente, ¿no? Y la presión va a ser mi variable dependiente, ¿no? ¿Depende de qué? De la resistencia y la compliance, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo determino cuando voy a ventilar a un paciente en modo volumétrico. Mi volumen programado va a ser mi variable independiente. ¿Por qué? Porque yo estoy decidiendo cuánto volumen voy a dar al paciente. Lo que ahora me preocupa va a ser la presión, que va a ser mi variable dependiente. ¿Dependiente de qué? De la resistencia y la compliance. Muy bien. ¿Qué ventajas tengo al dar a un paciente en ventilación volumétrica? Lógicamente de que le voy a dar 500 de volumen, ¿no? Me aseguro de que cada ventilación de este paciente sea 500, 500, 500, ¿no? De volumen. Las desventajas de que pueda generar presiones altas al tener un pulmón duro, ¿no? No sé, de repente pues es fumador, ¿no? Y ya larga data, fuma 10 cajetillas al día, pues ya tiene POC, ¿no? Ese pulmón, entonces me va a dar presiones altas, pues las vías respiratorias. Otra desventaja es que no hay imposibilidad de compensar fugas en el sistema, ¿no? Esa es otra desventaja de la ventilación volumétrica, ¿no? El ventilador me dice, bueno, tú me has programado 500 de volumen. Yo a este paciente, bueno, no creo que por ahí hay una fuga, pero yo le doy 500, 500. No sé a dónde irá. Irá al medio ambiente o irá al paciente, pero yo le doy 500. El ventilador no te compensa fugas en el modo volumétrico. ¿Cómo vemos en la vida real? Así. Vean ustedes, esta es la zona de programación. ¿Ya? Esta es la zona de programación. El FIO 2 que le estoy dando es 40%, ¿no? El volumen, ¿no? En este caso, mire, volumen que yo estoy programando al ventilador, 500 de volumen. La frecuencia respiratoria, yo estoy decidiendo, 12. La relación inspiración-expiración, ¿no? 1 segundo de inspiración, 2 segundos de expiración. Y el PIB, ¿no? Acá pues está totalmente mal, ¿no? Acá deberían haber colocado un PIB, ¿no? Acá hay digamos, un error, pues, ¿no? Debería haberse colocado PIB. Lo mínimo, 4 a 5 centímetros de agua. Veamos acá nuestras curvas. Esta va a ser la curva de presión, ¿no? Miren ustedes que al yo estar programando en modo volumen, lo que me debo preocupar son las presiones. Y vean ustedes acá, esta es la presión pico, la presión máxima. ¿Cuánto se está generando? 13 centímetros de agua. ¿Qué quiere decir? Que este pulmón está sano, completamente sano, porque con 500 de volumen me está haciendo 13 centímetros de presión. Entonces el paciente está muy bien. Vean, a pesar de no haber programado el PIB, el organismo es tan sabio que se coloca solo su propio PIB, ¿no? PIB de 3. Esta viene a ser la curva de flujo-tiempo, ¿no? Lo positivo, inspiración, lo negativo, expiración. Entonces ustedes vean acá que esto es una raya horizontal porque el volumen es constante, por ende el flujo es constante, ¿no? Flujo constante. Acá, acá lo estoy programando en 500. Acá debería decir 500, ¿no? Hay un déficit de ¿cuánto? De 19 centímetros de agua. Probablemente es por la máquina que tiene una pequeña fuga por ahí, ¿no? Son 19 centímetros de aire, ¿no? De volumen, que generalmente se considera que una máquina no debe estar en óptimas condiciones si es más de 50, ¿no? En este caso es 19 centímetros de agua que está dentro de los rangos permitidos. En realidad debería ser acá 500, ¿no? Pero bueno, las máquinas no son perfectas, ¿no? Nuestro organismo es perfecto, pero la máquina no. ¿Ya? Si ustedes multiplican 481 por 12, más o menos va a salir 5.800, ¿no? En litros sería 5.8 litros. Esto ya ustedes recuerdan, es la capnografía y esta es la capnometría, pues, ¿no? Ok, ese es modo volumen. Ahora, me voy por el otro modo ventilatorio. En este caso, yo decido ventilar programando el modo barométrico. Entonces, yo ya no decido volumen.
Ahora lo que yo decido es presión. ¿Cuánta presión le voy a dar a este pulmón? Entonces, yo estoy decidiendo en modo presión. Vean ustedes, ahora la presión se hace constante. ¿Veo? Es una raya horizontal. ¿Por qué? Porque yo estoy programando este ventilador. Entonces, le estoy diciendo, ventilador, vamos a dar a este paciente con 12 centímetros de agua de presión. Entonces, el ventilador me dirá, ok, muy bien. Con esos 12 centímetros de presión que tú me estás programando, yo genero en el paciente 500 de volumen, ¿qué? Me parece muy bien. ¿Qué es lo que va a variar? Ahora el volumen, ¿no? Porque el volumen ya no va a ser constante y el flujo también ya no va a ser constante, ¿no? Les he dicho cómo identificar algo constante, una raya horizontal. Presión, raya horizontal. Como algo variable, pues no hay nada horizontal, ¿no? El volumen llega a un momento, sigue subiendo, luego cae, ¿no? El flujo llega a un pico, luego cae, ¿no? No existe una raya horizontal. Para complicarles la vida, la variable independiente, ¿cuál sería? Pues la presión seleccionada, ¿no? En este caso, en modo barométrico, ahora mi variable independiente va a ser la presión. Y la variable dependiente, pues va a ser el volumen, ¿no? Va a variar ahora dependiendo, pues en este caso ya de la resistencia y distensibilidad, ¿no? Del sistema respiratorio. Entonces, estas vienen a ser las consideraciones. ¿Qué ventajas tengo yo de ventilar a mi paciente en presión barométrica, en modo barométrico, en presión constante? Pues de que yo estoy controlando la presión, ¿no? Entonces yo puedo proteger a mis vías aéreas de presiones elevadas. Protejo de un barotrauma. En este caso, el sistema ventilatorio me puede compensar las fugas en el sistema, ¿no? Porque tiene que mantener una presión constante. Y las desventajas sería que si yo al darle una presión no adecuada, puedo no estar generando un volumen adecuado. Puede ser, por decir en el ejemplo, ¿no? Le estoy dando 13 centímetros de presión, ¿no? Y el volumen que me genera en un pulmón sano sería 500. Pero en un pulmón enfermo, un pulmón fibrótico, esos 13 centímetros de agua de presión no me va a generar los 500, me va a generar 200, 150 o 300. Y para un adulto ese volumen es muy bajo, entonces empiezo a generar hipoventilación. ¿Ok? Muy bien. Y vemos acá, pues, en la representación gráfica, ¿no? En nuestro modo. Vean ustedes, les dije acá, esta es la área de programación, y ahora miren ustedes, ya no hay volumen, ¿no? He cambiado el modo ventilatorio, ahora lo que encuentro es presión. Y yo presiono acá este botoncito y puedo modificarle en modo volumen o en modo presión, ¿ya? Y entonces, como se les he dicho que ustedes reconocen cuál es lo fijo, una raya horizontal. Vean ustedes, una raya horizontal quiere decir que la presión es fija. He programado 17, en este caso el ventilador me da lo mismo, ¿no? Miren, 17 centímetros de agua, ¿no? ¿Qué es lo que varía? El volumen, ¿no? Y el flujo. Miren, el flujo llega a un pico y luego cae. Con estos 17 centímetros de agua, mira, estoy generando unos 816 de volumen. Quiere decir que ese pulmón está muy blando, no tiene problemas, etcétera, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, esto ya lo que hemos hablado. Y uniendo pues las dos, ¿no? Este es el modo presión, estas gráficas, modo presión, y lo que varía es el volumen y el flujo. Y en modo volumen, lo constante es el volumen, el flujo, y lo que varía va a ser la presión. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Doctor, entonces, ¿en qué caso deberíamos elegir o modo presión o modo volumen? Muy buena pregunta. Es una pregunta infaltable en todas las clases, ¿no? ¿Cuál deberíamos usar? En realidad, deberíamos iniciar con el modo volumen, ¿ya? Es lo más fisiológico, ¿no? El modo volumen. Una vez que nosotros determinemos, por decir, yo agarro, lo programa uno de ustedes, como les hacía el ejemplo, programo con 500 de volumen, eh, me voy a ver el área de presiones, ¿no? Si con esos 500 de volumen yo estoy generando estas presiones, yo digo, cachete, este paciente está muy bien, sus pulmones están muy bien. Pero yo programo 500 de volumen, ¿no? Un paciente adulto, por supuesto, estamos hablando.
Eh, y las presiones acá empiezan a ser 35, 36, 33, ¿no? Son presiones altas, ¿no? No hemos llegado al límite, ¿no? Que es 40, pero están ya alto, ¿no? Está 35, 36. No voy a dejar que llegue hasta 44, ¿no? Entonces, en ese momento yo digo, pienso, este paciente probablemente tenga algo pulmonar, tenga un problema, ¿no? Ya sea fibrótico, EPOC, asmático, etcétera, ¿no? Entonces, si yo dejo en este modo volumen, voy a hacer daño a este paciente porque está generando presiones altas. En ese momento cambio y empiezo a controlar la presión para evitar daño a mi paciente. Entonces, lo recomendable es iniciar en modo volumen. Si en modo volumen se mantiene constantes, no existe alteraciones de la presión, estamos muy bien, nos quedamos ahí. Pero si ya existe alteraciones en la presión, tenemos que cambiar a modo presión. Existen situaciones en las cuales voy a ir de frente en modo presión, ¿no? Por decir, paciente viene y dice, doctor, yo tengo fibrosis pulmonar. Entonces, probablemente en este paciente yo ya no decida estar iniciando con modo ventilatorio volumen, ¿no? Sino me voy de frente a modo presión. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Entonces, Vale, ¿cómo? y Sí, sí. Por ahí, doctor, por ahí. disculpe, y esto de del volumen, usted ha dicho 500 de volumen, pero ¿se empieza así con 500? No, 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 no. O Acá está, ¿eh? no entendí. Acá esta parte. Y les estoy diciendo desde hace buen tiempo. El volumen corriente que nosotros vamos a dar al paciente va entre 6 a 10 mililitros por kilo. Tú pesas 70 kilos, ¿no? Probablemente te dé entre 420 y 700 de volumen. Entonces, yo voy calculando de acuerdo al peso del paciente. Ahora, no es de que por decir el paciente, bueno, también muy buena la pregunta, ¿no? Muy buena para esclarecer esto. Muy buena la pregunta. Por decir, les viene un paciente de 180 kilos, ¿no? Habitualmente, bueno, ahora tenemos pacientes, ¿no? De esa tonalidad, 100, 120, 150, 180, ¿no? Por la mala alimentación que estamos teniendo. Llega un paciente con esos pesos, ¿no? Entonces usted era doctor, usted ha dicho de entre 6 a 10 mililitros por kilo que tenemos que dar al paciente. Entonces, este paciente de 180 kilos le corresponde más o menos, así por 8, 48, 60, más o menos entre 1000 y 1800 de volumen que tengo que dar. No, ¿ya? Tenemos que dar de acuerdo a su peso ideal. Este paciente de 180 kilos que mide 1,50 m, que habitualmente ocurre, pues, ¿no? Así, 1,55 m a lo mucho, pero este, tenemos que calcular a su peso ideal, ¿no? Y su peso ideal, pues, calculamos de acuerdo a la talla, ¿no? Talla al cuadrado por 21 en el caso de las mujeres, o talla al cuadrado por 23 en el caso de los varones, ¿no? Entonces, con ese peso ideal que nos sale, por decir, este paciente de 180 kilos y que mide 1,55 m, su peso ideal probablemente esté entre 55 kilos, ¿no? Entonces, con ese peso ideal es que calculamos el volumen que vamos a dar al paciente. Entonces, nosotros hacemos un cálculo previo, ¿no? A programar el ventilador. Entonces, yo agarro y digo, ¿no? El paciente de 180 kilos que mide 1,55 m, su peso ideal es 55 kilos. Entonces, el volumen que tengo que darle a este paciente va a ser entre 300 y 500. Entonces, yo voy calculando cuánto le voy dando. Tengo este rango para programar a mi paciente. Lo que hacemos generalmente nosotros es de frente a ellas 55 kilos a 500, le damos 500, ¿no? Eso es lo que siempre realizamos, ¿no? Porque ya está en nuestro margen. Pero tenemos, por decir, un paciente de 1,85 m, ¿no? Es un paciente alto, ¿no? 1,85 m, 1,90 m. No le vamos a dar 500, ¿no? 500 para él va a ser muy poco, ¿no? 1,90 m probablemente esté pesando 90 kilos, lo mínimo, ¿no? Entonces va a ir entre 540 y 900 de volumen, ¿no? Probablemente a este paciente le demos 600 o 650 de volumen. Y nosotros iniciamos, ¿no?
Vamos a darle con 600. Y inicio con 600 y veo cómo va yendo las presiones, ¿no? En los niños, ¿no? Igual, ¿no? Un niño por decir, de 1 año, ¿no? Pesa 10 kilos. Entonces, a este niño yo inicialmente, pues, lo programaré probablemente mi rango es de 60 a 100, ¿no? Entonces yo probablemente le pondré 80 de volumen y veo con 80 de volumen qué presiones me va generando, ¿no? Sí, muy bien la pregunta, ya, para esclarecer también ese aspecto. Doctor, una ¿Algún? Sí. pregunta. Así como menciona que en pacientes muy obesos se debe considerar el peso ideal, ¿qué sucede en el otro extremo, en los pacientes que son muy delgados? El peso ideal. Igual lo mismo. ¿Ya? Claro, o sea, igual. O sea, sí, vamos a tener pacientes caquécticos, ¿no? No necesariamente porque, bueno, de las patologías sea la anorexia, ¿no? Sino también tenemos pacientes que tienen, por decir, cáncer de esófago y no comen, ¿no? O sea, porque pues tienen cáncer de esófago y no les permiten deglutir. Entonces el paciente es un paciente caquético de 60 años, ¿no? Que pesa a lo mucho 35, 40 kilos. Entonces, probablemente en este paciente usemos el peso ideal y usemos lo más bajo, ¿no? Por eso tenemos ese rango, entre 6 y 10, ¿no? Probablemente este paciente que mide 1,55 m y pesa 38 kilos, por lo caquético que está, pero no quiere decir que su pulmón se ha reducido, ¿no? Lo que ha perdido es la masa muscular, ¿ya? Igual que al obeso, ¿no? No quiere decir que su pulmón ha crecido, lo que ha aumentado es la masa grasa, ¿no? En caso del obeso, en el caso del paciente desnutrido, paciente caquético, lo que ha disminuido es la masa grasa y la masa muscular, pero el pulmón sigue siendo el mismo tamaño, ¿ya? El mismo tamaño, entonces, pero en este caso vamos yendo por el rango inferior, ¿no? Con 6, ¿no? Pesa 30 kilos, 35, quería con la talla 55, le vamos a dar probablemente pues 300, ¿no? O 330, ¿no? De volumen, con el rango inferior, ¿no? Vamos con el rango inferior, no con el peso, ¿no? Porque, pues, si fuera por el peso de 30 kilos, le tendríamos que dar 180, que para un adulto va a ser insuficiente, ¿no? Vamos a hacer una hipoventilación. Por eso manejamos siempre el peso ideal. Y el peso ideal, en este caso, con el valor más bajo del rango, ¿no? De 6 a 10. En este caso, 6. Interesantes las preguntas, muchachos. Muy bien. ¿Más preguntas? No. Entonces, continuamos. Ya es la última parte, en esta parte ya final, que es ya parte de lo que todos hemos hablado, las indicaciones y contraindicaciones, pues, ¿no? Hemos visto, pues, que la frecuencia respiratoria va entre 12 a 20 ciclos por minuto, ¿no? Que es lo normal que nosotros respiramos. En realidad, el ventilador lo que hacemos es, todo lo que hacemos en nuestra parte fisiológica, lo normal, vamos a tratar de programar en el ventilador a lo normal, pues, ¿no? Esta frecuencia va a variar por la edad, ¿no? Los niños respiran más rápido, 20 ciclos por minuto. Los lactantes aún más, ¿no? 30 ciclos por minuto. Los neonatos, los recién nacidos, muchachos, 40 ciclos por minuto. Entonces, vamos adaptándonos de acuerdo al tipo de paciente que tenemos, ¿no? El volumen, ¿no? Lo que hemos estado hablando justo en este momento, ¿no? De 6 a 10 mililitros por kilo, ¿no? Que es lo que calculamos, ¿no? Al peso ideal, ¿no? Del paciente. Bueno, existe una estrategia de protección, ¿no? Para evitar una sobredistensión pulmonar, etcétera, 6 mililitros por kilo, ¿no? Iniciar, ¿no? Pero tenemos nuestro rango de 6 a 10. El FiO2, tenemos que asegurar que la presión arterial sea mayor de 60 milímetros de mercurio y la saturación mayor de 90%. Recomendable entre 40 y 60% de FiO2. El tiempo inspiratorio y expiratorio, les he manifestado. 1 segundo inspiración, 2 segundos expiración. ¿Podemos variar? Sí. Los fibróticos, 1 segundo inspiran, 1 segundo expiran. Los pacientes con EPOC, 1 segundo expiran, 2,5 hasta 3 segundos expiran. Los recién nacidos, igual que un fibrótico, 1 a 1, ¿no? 1 segundo de inspiración, 1 segundo de expiración. La presión inspiratoria pico, ¿no? Si yo inicio en modo presión, puedo iniciar con 5 a 10 centímetros de agua, ¿no?
Si estoy en modo volumen, me tengo que preocupar por las presiones que se está generando, ¿no? Me tengo que preocupar por una presión pico elevada, ¿no? ¿Por qué? Por el riesgo de barotrauma, neumomediastino, neumotórax, ¿no? Recomendable no pasar los 40 centímetros de agua y pues esto está determinado tanto por la distensibilidad como por la resistencia. El PIP, ¿no? Les manifestaba, la presión positiva al final de la expiración evita que los alvéolos se colapsen y por lo tanto evita que se generen atelectasias. Valores normales entre 4 a 5 centímetros de agua, ¿no? Aumenta pues la capacidad de reserva funcional para reclutamiento de los alvéolos, evita injurias, pero tampoco podemos colocar PIP altos, ¿no? ¿Por qué? Porque al colocar presiones elevadas dentro del tórax, disminuimos el retorno venoso, la precarga, el gasto cardíaco, ¿no? Entonces tenemos que evitar PIP altas. La presión meseta alveolar es la que se distribuye uniformemente una vez alcanzado la presión pico en todos los alvéolos y pues esta es medida al final de la fase inspiratoria y lo que se recomienda que sea menos de 25 centímetros de agua, ¿ya? ¿Cómo programamos al ventilador? Pues hemos visto el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, que si multiplicamos nos da el volumen minuto, el FiO2, lo que nosotros determinamos, el PIP, cuánto el PIP le vamos a dar, y el tiempo inspiratorio, ¿no? Que nosotros estamos dando. Acá hay un nuevo término que les he colocado, que viene a ser la sensibilidad o el Tiger, ¿ya? Les he manifestado que cuando el paciente está en ventilador mecánico, el paciente está llevado totalmente por el ventilador mecánico, ¿no? Entonces, acá el que hace todo es la ventilación mecánica, el ventilador programado. Pero, ¿qué pasa si en un momento el paciente ya empieza a respirar espontáneamente, ¿no? Lo que nosotros buscamos para ver si un paciente ya está respirando espontáneamente, vienen a ser presiones negativas, ¿no? Acá habría una curva negativa. ¿Por qué? Porque el único que respira en presión negativa viene a ser nosotros, ¿no? Los únicos que hacemos presión negativa. Entonces, ustedes vean acá esta gráfica, presión positiva, ¿no? Presión positiva. Si yo quisiera ver si mi paciente está ventilando espontáneamente, por ahí tiene un esfuerzo respiratorio espontáneo, yo miraría acá una curva negativa, ¿no? ¿Qué me diría? Que el paciente está respirando espontáneamente. Entonces, yo puedo programar al ventilador para que me avise en el momento en el cual el paciente inicia una respiración espontánea. Entonces, eso viene a ser la sensibilidad o el TIGER, ¿no? Que viene a ser presiones negativas, ¿no? De menos 0.5 a menos 1.5 centímetros de agua. ¿Qué monitorizo en el paciente que estoy ventilando? Pues todo lo que tiene que ver con la parte oxigenatoria, ¿no? Oximetría de pulso, gasometría, una radiografía de tórax para ver que no existe un infiltrado, azúcar, glicemias, electrolitos, potasio, calcio, ver que no esté una infección, frotis, cultivo, monitoreo del volumen, la presión, la frecuencia respiratoria, el FiO2, la capnometría, la sedación, ¿no? Que estoy dando al paciente. ¿La ventilación mecánica tiene complicaciones? Sí, como todo procedimiento, no está exento de complicaciones. A la cabeza va a ser por mucha presión, rompo el pulmón, ¿no? Barotrauma, neumotórax. Esta presión positiva, muchachos, que le estoy colocando a mi paciente en la fase inspiratoria, que normalmente debe ser presión negativa, también está alterando la parte circulatoria, ¿no? Ustedes van a recordar de sus clases de fisiología que en la inspiración espontánea, que estamos haciendo cada uno de nosotros en este momento, también en la inspiración no solo se permite el flujo de aire del medio ambiente a nuestros pulmones, también se permite un mayor retorno venoso, ¿no? Porque esta presión negativa afecta a nuestra economía y funciona como una bomba que empieza a jalar, ¿no? Entonces empieza a jalar más, es cierto, flujo de aire, pero también dentro de nuestro cuerpo jala sangre hacia el corazón. Entonces, si yo no controlo las presiones, en la fase inspiratoria del ventilador mecánico, estoy alterando, ¿no? Esta fase inspiratoria.
y por ende disminuye el gasto cardíaco, ¿no? A disminuir el gasto cardíaco disminuye la función renal, la función hepática. Esta presión positiva que tengo en el tórax se transmite hacia el cerebro, por ende también puedo aumentar la presión intracraneana, ¿no? Entonces tengo que controlar eso, ¿no? Va a haber mala movilización de secreciones por el aire frío y seco que colocamos al ventilador. Podemos generar neumonía nosocomial y la toxicidad, pues, si usamos oxígeno en altas cantidades. ¿Cuándo destetamos a un paciente? Pues cuando todo el cuadro al cual le llevamos se haya resuelto, ¿no? En este caso, tenemos que asegurarnos que existe una buena actividad del músculo respiratorio, que no exista sedación y relajación. El paciente está con una estabilidad hemodinámica, ¿no? Un paciente chocado no lo vamos a extubar, ¿no? Un buen nivel de conciencia, el paciente esté completamente despierto, una buena gasometría, ¿no? Adecuada, una presión de oxígeno más de 75 milímetros de mercurio, una PCO2 menos de 50 milímetros de mercurio, uso en menor cantidad de FiO2, menos de 35%, una saturación mayor del 90%, que el paciente no esté haciendo volúmenes altos, ¿no? Menos de 15 litros por minuto, y el volumen tidal mínimo que debe hacer sería los 4 mililitros por kilo, ¿no? Bueno, una frecuencia respiratoria también no tan alta, ¿no? Entonces, vienen a ser estos los criterios para destete del paciente de un ventilador. Muy bien. Preguntas, muchachos. Sí, exacto, hemos acabado a las 9. Doctor, Sí. ¿cuál sería la respuesta que uno da cuando detecta lo del trigger que había mencionado? Ah, ya, esta parte. O sea, en el ventilador me informa, ¿no? Me informa que el paciente está ventilando. Tengo dos situaciones. Me informe me dice, en el ventilador me empieza a salir, ¿no? Un informe, ventilación espontánea, ¿no? O me sale una nueva gráfica. Entonces, si el paciente o todavía la cirugía continúa, entonces en ese momento yo tengo que colocar más relajantes musculares, ¿no? Porque esta ventilación puede alterar o modificar el campo quirúrgico, ¿no? Entonces yo tengo que relajar al paciente cuando aún estamos en cirugía. Pero ¿qué pasa cuando ya están terminando la cirugía? Yo en ese momento me informa el ventilador y me dice, oye, el paciente ya está ventilando. Muy bien, yo ya sé que el efecto de los relajantes ya se ha distribuido, ya no hay una concentración alta a nivel de los músculos y yo inicio una estrategia de ventilación, ¿no? Nosotros usamos ahí una presión soporte, ¿no? Que es una estrategia de ventilación donde apoyamos la respiración espontánea del paciente. El paciente sigue en ventilador, probablemente tenga una ventilación muy pobre, pero yo estoy dando unos ciertos parámetros para que la ventilación sea adecuada, ¿no? Entonces, a eso nosotros le denominamos presión de soporte. Entonces, para mí es importante, ¿no? Para determinar si yo aumento mi dosis de relajante o yo uso otra estrategia de ventilación porque ya están acabando la cirugía y yo pronto voy a extubar a este paciente. ¿Ok? Muy bien. ¿Más preguntas, muchachos? Ya. Entonces, nos damos un comercial, 10 minutos, chicos. A las 9:10 empezamos con la última clase que viene a ser anestesia epidural. ¿Ya? 10 minutos, Está 9 y bien, 10, doctor. regresamos. Está bien, doctor, gracias.